nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias una vez más con el deseo de poder conocer más de tu palabra. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das. Queremos rogarte por ella, tu ayuda, tu dirección, que tú nos hables, que tú nos recuerdes tu palabra y que tú nos enseñes. Queremos quedar en tus manos, rogarte por cada uno de tus hijos, rogarte por la situación particular de cada uno y sobre todo por la obra del Evangelio, para que tú te manifiestes a través de tu pueblo y de tus siervos en cada lugar en donde, Señor bendito, en el mundo entero en donde se predica tu palabra. Queremos darte las gracias, rogarte tu mano, tu dirección, y lo hacemos todo en el nombre amado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar en Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 15 del capítulo 1, aunque vamos a comenzar en el 20. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hasta ahí nomás, vamos a leer. Entonces, previamente ya habíamos visto los hermosos versículos del 15 al 19, en donde expresa que el Señor no solo es Dios, sino que es la cabeza de toda la creación y en este punto que interesa a los creyentes, que Él es cabeza de la iglesia. Y no solo eso, sino que Él es Dios mismo porque dice que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y en el 2:9 habla que se expresa la plenitud de la deidad. Por tanto, siendo hombre, en él habita toda la plenitud, y en este caso la plenitud de la deidad. Entonces Él es la cabeza, Él es el primogénito y Él es preeminente en todo sentido, en todo sentido. Entonces, el punto es que en Colosenses estaban, por supuesto, entrando distintas enseñanzas que procuraban demostrar que no era necesario asirse de la cabeza, que es el Señor, sino que cada uno, cada cual, tendría que hacer mérito para ser acepto delante de Dios, como vamos a ver en el capítulo 2. Entonces, ya habiendo visto hasta el verso 19, vamos a ver qué es lo que expresa ahora con respecto a la situación entre el hombre y Dios, aquella distancia por causa del pecado,
o aquella enemistad entre el hombre y Dios por causa del pecado. Primero hay que decir que el hombre nunca actuó, nunca busca. Dice, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Entonces, el hombre no procuró, ni entendió tampoco, ni entendía la situación delante de Dios. Y hay muchos que hasta el día de hoy se han negado a oír esa realidad. Pero es una situación del tiempo, que el hombre no busca a Dios y no sabía su situación. Entonces, previamente, hablando de el Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, expresa su grandeza y su deidad, para que ahora, al hablar de la reconciliación, se pueda considerar por medio de quién fue efectuada esta reconciliación. Es verdad que el que reconcilia aquí es Dios y no el hombre. Es Dios quien reconcilia. Él se acerca al hombre para reconciliar y cambiar la situación. Es decir, de enemistad a una situación distinta de amistad para con Dios y de paz para con Dios. Pero eso lo hace Él. Entonces, quien lo busca es Dios, pero previamente ha expresado a través de quién. ¿Quién es aquel por medio de quien lleva a cabo la reconciliación? El cual es Dios, la cabeza de toda la creación, como hemos dicho. Es la cabeza de la iglesia, el primogénito entre los muertos, para que en él se manifieste toda o se establezca toda la preeminencia y en el cual habita toda la plenitud. Entonces dice, y por medio de él, del que ya ha descrito, que es el Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, reconciliar consigo todas las cosas, todas las cosas. Entonces no es solamente el hombre, sino que todas las cosas. Lo que el Señor, lo que Dios viene a reconciliar es todo, porque todo por causa del pecado se ha distanciado de Dios, todo. Él sigue siendo el Señor, el dueño, pero él ahora lo que hace es cambiar la situación de todas las cosas para poder tener una comunión plena con todas las cosas, incluido, por supuesto, el hombre. Entonces dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y después dice, y a vosotros también. Entonces, este versículo primero habla de todas las cosas y después habla de vosotros, que en este caso en particular son los colosenses. Entonces dice, y por medio de él reconciliar. Eso lo hace Dios. Dice reconciliar completa y totalmente, porque tiene un prefijo que lo intensifica. Entonces, reconciliar y no reconciliar por un tiempo, sino completa y totalmente. Veamos un poquito la descripción de reconciliar. Dice, tiene el sentido de ser reconciliado para con alguien, es decir, una parte para con la otra, arreglar la situación entre dos partes, ¿ya? En este caso es el Señor, Dios, para con todas las cosas, ¿verdad? Y después también agrega a los colosenses. Ahora, no significa que son dos actos distintos, es el mismo acto. El acto de la reconciliación o el hecho de la reconciliación es el mismo. Dice, el sujeto de la reconciliación es Dios, es decir, Él es el que reconcilia, Él es el que se acerca, Él es el que busca cambiar las cosas. Ahí siempre cuando hay alguna discusión, alguna pelea, alguna distancia, a veces ninguno busca nada o a veces uno busca y el otro no recibe, etcétera, ¿ya? Pero es siempre uno, en último caso, es uno el que busca acercarse. Dice, por medio de Cristo. Entonces, la gran diferencia en el concepto de la reconciliación en el Nuevo Testamento y del mundo profano es que el sujeto de la reconciliación no es el hombre, sino Dios mismo. Él es el sujeto de la reconciliación. En ese sentido, el que busca al hombre. El sentido de reconciliar es cambiar de posición en cuanto a la palabra misma, de modo que en la operación de salvación, Dios en base a la obra de Cristo en la cruz, reconcilia al mundo consigo. ¿Ya? Y aquí al mundo completo, en los cuales están, por supuesto, integrados los colosenses y todos los hombres.
cambiándolo de posición para poder pronunciar el llamamiento a salvación. Entonces cambia el asunto, lo reconcilia y luego llama a salvación. No significa que por la reconciliación son todos hijos de Dios. No es así que ahora todos los hombres están en una condición correcta con Dios, no, sino que él efectúa la reconciliación y a través de ese cambio ahora llama a salvación porque tiene un medio para salvación. Tiene él a cuenta, ¿verdad? El acto que permite que el hombre ahora se acerque a Dios con toda confianza. Entonces dice, esto no depende ni es en modo alguno una acción humana, está claro, porque Él es el que reconcilia, o parcialmente humana. Tampoco depende de lo que el hombre haga, sino absolutamente divina. Podemos ver un poquito para ver Romanos 5:10. Romanos 5:10. No va a haber muchos textos porque en el fondo se entiende al expresar la intención de la reconciliación. Dice así Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ahí es la misma palabra, pero no con el intensivo, que es apó, no está aquí, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ya? Entonces aquí habla de la reconciliación, pero también habla de la salvación por causa de que Él está vivo. Entonces dice, si Dios nos reconcilió cuando éramos pecadores, lo cual somos todavía, pero está hablando del estado en que está el hombre o el mundo, mucho más en esa condición de reconciliados seremos eternamente salvos. La muerte de Cristo elimina todo impedimento legal y moral, o sea, no hay ningún impedimento. La obra del Señor, de Dios, a través de Cristo en cuanto a la reconciliación, provoca una apertura total para volverse a Él. Dice, elimina todo impedimento legal y moral en la mente de Dios para salvar al pecador. No hay nada que quede pendiente. Habiendo sido hecha la redención por medio de la muerte de Cristo, Dios está satisfecho y el hombre ha sido reconciliado. Entonces, la muerte de Cristo permite a Dios cambiar completamente la posición del mundo sin que ello suponga un cambio en su justicia. Entonces, lo que él tenía que hacer en su sabiduría, ¿verdad? Arreglar la situación para que el mundo pueda ser y el hombre pueda volver a Dios sin afectar en absoluto su justicia. Por eso tenía que haber una muerte, por eso la cruz era necesaria. La cruz de Cristo era necesaria. Era la manera en que uno de los modos de muerte en ese tiempo, que especialmente mantenían los romanos, no los judíos, pero en el fondo era para que Él fuese levantado y fuese así en un sentido el antitipo, porque el tipo era la serpiente que ha sido levantada y el antitipo es el Señor que ha sido levantado. Pero el punto es que Dios está satisfecho y no pide nada más del hombre. Si eso es lo maravilloso de la reconciliación efectuada por Dios, que Él la hace y no pide nada del hombre y no le pide absolutamente nada más, sino que se vuelva a Él. Está todo hecho. Entonces, esta reconciliación, que es intensiva, una reconciliación total y absoluta, se expresa por el hecho de que el Señor ahora llama a la salvación, a la fe, sin ninguna dificultad. Entonces, y por medio de Él, es decir, del Señor Jesucristo, que como hemos dicho, ha sido presentado previamente en los versículos 15 al 19, ¿quién es Él? No solo hombre, sino Dios hecho hombre, reconciliar consigo todas las cosas, el deseo de Dios. Es una motivación divina y es un movimiento divino. Así las que están en la tierra, como, o ya sea, las que están en los cielos. Es decir, todo, porque el pecado no solamente en la tierra, sino que el pecado también está en las esferas celestiales. Entonces ha reconciliado todo. El pecado en los ángeles, el pecado que entró en el mundo, todo. Y el mundo que ha caído bajo vanidad, ¿verdad? Y ha sido por causa de esa obra también vuelta, ahora vuelve a Dios. Cada cosa, primero el hombre, luego, ¿verdad?
viene la creación, ¿verdad? O el hombre completo y luego la creación en el tiempo posterior al milenio. Entonces dice, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante la sangre de su cruz. Entonces, la cruz de Cristo, ¿verdad? La cruz de Cristo es el punto en donde Dios puede empezar a hacer su obra, su operación. Sin la cruz está totalmente atado todavía. Está las promesas, etcétera, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, en Génesis, en Isaías, etcétera, pero ahora tiene toda libertad para operar, ¿ya? Entonces, cuando aquí en el griego habla por medio, dice, haciendo la paz mediante ella, y mediante ella es la cruz, se refiere a la cruz. Ya aquí la traducción la tenemos eh, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, pero en el original dice solamente mediante ella, que es la misma cruz. Veamos las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Ya? Entonces, cuando dice todas las cosas, ¿ya? Y después dice, la que está en la tierra como la que está en los cielos, es una que se llama frase o oración exegética, que en el fondo repite, no es que esté diciendo, hablando de otras cosas, ¿ya? Cuando dice todas las cosas, ¿verdad? Así, la que está en la tierra como la que está en los cielos está repitiendo o está desarrollando de alguna manera todas las cosas, que son la que está en la tierra como la que están en los cielos. Dice, la finalidad de Dios consiste en reconciliar consigo todas las cosas, todas. El poder de Dios, el poder del Hijo. La necesidad de la reconciliación viene vinculada al pecado que determinó una situación que produjo un trastorno de toda la creación con el Creador. O sea, el pecado, querido amigo, querido hermano, es terrible, ha sido terrible, ha hecho un daño muy, muy grave. O sea, el hombre es muy responsable de esto, es verdad que fue engañado, lo que sea, pero la responsabilidad del hombre para que el mundo llegase a una condición que para nosotros a veces es normal, pero no es normal, Dios no hizo esto. El pecado, el que ha llevado a que las cosas perezcan, a que las cosas se marchiten, a que el hombre muera, a que la muerte exista. Y la muerte es muy triste, muy terrible en todos los casos. La única manera es este hecho de la reconciliación para tener esperanza. Dice, en ese sentido el apóstol enseña que toda la creación fue sujeta a vanidad, ahí en Romanos capítulo 8, y por la situación en que se encuentra gime, y está en el simbolismo que utiliza Pablo en el texto bíblico con dolores de parto. ¿Por qué con dolores de parto? Esperando la glorificación de los hijos de Dios, porque el mundo sufre. Y todo muere, todo se marchita, se seca, los animales mueren, todo muere y eso Dios no hizo eso. Entonces ellos gimen. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero gimen esperando la reconciliación o la glorificación de los hijos de Dios. Entonces, la glorificación de los hijos de Dios es primero y luego la, eh, la manifestación de esa perfección en la creación, tanto en la tierra y todo lo que está sobre la tierra. Existe, gracias a eso, una esperanza real de un cambio en toda la situación producida por el pecado que será manifiesta en el reino milenial de Cristo y se proyectará perpetuamente a cielos nuevos y tierra nueva. Va a haber una luz en el milenio en donde el Señor será vindicado, es el mismo que ha sido crucificado, el mismo que ha procurado la reconciliación de Dios a través de su obra en la cruz del Calvario, el mismo será vindicado reinando por 1000 años, pero todavía no será la perfección, sino después de eso vendrá la perfección. Pero tristemente también el juicio y la condenación para aquellos que no han creído y no se han refugiado en la obra del Hijo de Dios, que es la única que procura la reconciliación con el mismo Dios. Entonces dice, y se proyectará perpetuamente a cielos nuevos y tierra nueva. La argumentación filosófica y gnóstica, ¿por qué habla de eso? Bueno, porque ese argumento está en Colosenses.
Dice, de los tiempos de Pablo enseñaba que la materia es mala, lo cual es cierto, pero dice, por consiguiente el universo no pudo haber sido creado por Dios, porque dice que Dios no puede salir nada malo. El punto es que ellos no entienden que Dios lo que creó, lo que sale de Dios es bueno. En ese punto tienen razón. Pero el problema es que ellos no reconocen la realidad del pecado y que ha afectado al cuerpo. Pero el cuerpo también está totalmente dentro de la parte del acto de la reconciliación divina. También será perfeccionado. Dice, por consiguiente, el universo no pudo haber sido creado por Dios, dicen los gnósticos los filósofos, y que Él no tiene interés alguno en la reconciliación de las cosas materiales, lo cual aquí en Colosenses y en Romanos también, segundo a los Corintios, eh, expresa de manera totalmente distinta a lo que ellos piensan. El apóstol, en cambio, dice firmemente que Dios reconcilia consigo todas las cosas y que lo hace por medio de la obra de su Hijo, que es el Señor. Entonces, eso es parte, todo esto es parte de lo que se enseña en Colosenses. Por supuesto, nos ayuda a nosotros a entender mucho mejor, pero es parte de poder em, expresar la verdad con respecto a esas cosas que los colosenses seguramente estaban escuchando. También aparece en Primera de Juan, etcétera, ahí vamos a ver los textos en cuanto al cuerpo, también en cuerpo del Señor. Veamos un poquito haciendo la paz, ¿ya? Haciendo la paz. Dice, transmite la idea de atar, juntar, unir lo que estaba separado. Entonces es como la cadena, ¿verdad? Que ahora está unida, ¿verdad? Antes está separada, ahora esta cadena está separada o está unida, ¿verdad? Entonces dice... La idea es que Jesucristo, mediante su muerte, ha hecho posible que el hombre pecador sea perdonado y capacitado para tener comunión con el Dios Santo. ¿Ya? Entonces, esos eslabones ahora se unen, están unidos, esa es la paz. ¿Ya? Esos eslabones unidos. O sea, el hombre puede estar unido a Dios. Ello lo ha hecho. Eso ya está hecho. Ahora, por supuesto, Él llama al hombre y tiene toda libertad para llamar y se hace hasta el día de hoy por el Evangelio para que se reconcilie con Dios. Veamos en 2 Corintios capítulo 5 donde lo expresa eh, bien el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios capítulo 5. Veamos del versículo 18 en adelante. Segunda a los Corintios 5 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios reconcilia y ahora por el Evangelio, ¿verdad? Se da a conocer el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados. O sea, Él por sus pecados podría Dios no haber hecho nada y siga con sus pecados tranquilo. No, Él, cuando dice que no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, es que a pesar de eso, Él efectuó la reconciliación y ahora el hombre puede volverse a Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, si no el ministerio de la reconciliación no existiría, pero existe porque Dios lo hizo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora el llamado se puede hacer con toda libertad. ¿Ya? Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, pero no solo a la mente, sino haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Entonces, aparentemente la enemistad, ¿verdad? Comienza en la mente, pero después se manifiesta en las malas, en las obras, en las cosas malas. Provienen de la mente. La mente ha sido afectada por causa del pecado. Entonces dice, y a vosotros que una vez o en otro tiempo fuisteis alejados y hostiles en disposición, como lo mostraban vuestras malas obras. ¿Ya? Eso está diciendo, es una explicación de que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Es decir, y a vosotros que una vez en otro tiempo fuisteis alejados y hostiles en disposición, como lo mostraba vuestras malas obras. Las malas obras muestran la indisposición de buscar a Dios.
la indisposición de no tener ningún interés en Dios. Pero ahora los colosenses han conocido a Dios. Sabemos que a través de Epafras, ¿verdad? Y ahora el apóstol Pablo le está ministrando y le está ayudando seguramente por las noticias de Epafras. Como hemos dicho, quién le habría llevado las noticias y las cosas que están aconteciendo en cuanto a las doctrinas extrañas que están entrando en ese lugar, no tanto no solo en Colosas, sino también en la Odisea y en Hierápolis. Dice, veamos extraños y enemigos. La palabra extraño es alienar, ser ajenos, estando, estando enajenado. Esa es la palabra extraños. Y enemigos son aquellos que son hostiles para con Dios. No solo extraños, sino enemigos de Dios. No desean a Dios, resisten a Dios. ¿Ya? Entonces, extraños y enemigos en vuestra mente. Igual que el mundo no desea a Dios, quiere seguir con su mala obra, con su pecado, con su oscuridad. Ya, entonces, extraños y enemigos, veamos un poquito. No se trata de ser extraño de forma inocente, sino responsable, el hombre responsable, ya que el hombre no regenerado es enemigo de Dios, hostil a Dios en disposición y pensamiento, porque el Evangelio se está predicando en todo el mundo, y el que es no regenerado es por no solo la ignorancia, no solo por eso, no es solo por la ignorancia, sino es porque es responsable de no responder al Evangelio. Dice, cuando Dios se reveló fue rechazado, sustituyendo la verdad de Dios por la injusticia del hombre pecador. Romanos capítulo 1, esa hoja negra que aparece en Romanos 1, del 18 hasta el final del capítulo 1 especialmente. El hombre no regenerado piensa y obra como enemigo de Dios, con una mente corrompida y rebelde. A pesar de que Dios se ha revelado a través de las cosas hechas, etcétera, ¿verdad? Y Dios se ha dado a conocer al hombre, el hombre no ha querido. Y está hablando en general. Operando activamente contra Dios. Es la mente en acción reflexiva, moral, con un impulso pervertido. O sea, no es accidente, no es accidental. Dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos. En vuestra mente no era algo accidental, era algo reflexivo. Es decir, era algo que ellos lo hacían por sí mismos y se mantenían así y no querían escuchar. Dice, y con una disposición malévola contra Dios, hablan contra Dios. Su santidad, ¿qué Dios? ¿Qué santo? Aquí hay que pasarlo bien nomás. Tú dices que eres de Dios y mira tú y mira esto y mira y empieza a buscar cosas para no creer a Dios. Empiezan a a buscar palabras, pensamientos, discursos en contra de Dios y en contra de los que son de Dios. En el fondo no quieren a Dios. Y ellos, los colosenses eran así también. Y nosotros también. Dice, y con una disposición malévola contra Dios, su santidad y la moral que desea para el hombre como criatura suya. O sea, el Dios desea que busquen la luz, ellos no. Desean seguir en la tiniebla, en la oscuridad y no se acercan a la luz de Dios. No la quieren. Ya, eso eran ellos. Y eso era el mundo al cual Dios ama y procuró a través de su Hijo, entregando nada menos que su Hijo, para obtener la reconciliación y ahora tener toda la libertad para que el hombre pueda volverse a Él y no afectando en absoluto la justicia de Dios, porque el pecado fue cobrado, ¿verdad? La justicia fue efectuada, el pecado fue pagado y cobrado en su Hijo, nada menos que en su Hijo. Y además que no podía ser otro más, porque según el Antiguo Testamento, el, el sacrificio tenía que ser perfecto, y el único perfecto era su Hijo, Dios hecho hombre, hombre perfecto. Dice, ahora os ha reconciliado. Es como decir, algunos traducen así, y aún así, a pesar de ser extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, aún así Él os ha reconciliado. Entonces, el problema de los hombres no es un asunto de ignorancia, sino de rebeldía manifiesta contra Dios. Y ahora,
empieza a expresar el costo de esta acción, de esta reconciliación, el costo para que el hombre ahora pueda volverse a Dios. ¿Cómo lo hizo? Aquí no está exento de dolor. Si vemos Salmo 22, no está exento de dolor. El dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el dolor que había dentro de él. Salmo 22 no está exento de dolor. Y el dolor del padre de dejar a su hijo para que entregue su vida a favor no solo de los hombres, sino de toda la creación, de todas las cosas. Dice, en su cuerpo de carne, o sea, un cuerpo humano tenía que ser semejante a nosotros. Mire, veamos Hebreos capítulo 2. Primero, 2:14. Dice así, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, un cuerpo, él también participó de lo mismo, un cuerpo visible, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, cuando dice en su cuerpo de carne, es que él participó de lo mismo, de carne y sangre. Otra vez lo leo. Así que por cuanto los hijos, es decir, aquí los hebreos en este caso, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, no había otra forma, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Aquí habla del diablo, ¿verdad? Pero también él, según el capítulo 2 del mismo Colosenses, podemos verlo, ¿ah? Aprovechar de verlo. Colosenses 2, a ver, 2:14, habla de otro punto. Dice 2:14 Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allá el diablo, aquí la acusación legal, toda acusación. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo aquello que se fueron en contra de Dios, ¿verdad? Todos los ángeles caídos, todos los demonios y el diablo, ¿verdad? En la cruz se triunfó sobre ellos y también sobre toda acusación para con los hombres, toda acusación. Y allá era el diablo, pero también está que él triunfó sobre el pecado en la cruz. Dicen, en su cuerpo de carne, o sea, él fue hecho carne, el verbo hecho carne, por medio de la muerte. Tenía que ser carne para morir. No significa, y lo vamos a ver, que no era Dios. El que murió era Dios, pero Dios hecho hombre, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Entonces, la reconciliación, la obra de reconciliación, era para ahora al hombre atraerlo y presentarlo de una manera perfecta, dice, delante de Él, delante del Hijo y delante de Dios. Entonces dice, tal vez cuando dice delante de Él, ¿ya? eh, el sujeto puede ser tanto el Señor como Dios, ¿ya? Podría ser Dios porque me parece que sigue la oración, pero también el Señor, porque en el fondo Él entregó su vida y nosotros somos parte de Él, de la iglesia, del cuerpo del Señor, en el sentido de el cuerpo completo del cual Él es la cabeza. Dice, en su cuerpo de carne. Veamos un poquito, en su cuerpo de carne en realidad es un hebraísmo, porque Pablo era hebreo. Entonces cuando dice su cuerpo de carne, en su cuerpo es una forma hebrea que significa su existencia física en la tierra. Y eso en contra de todos aquellos que enseñan distinto, que el Señor no vino en cuerpo. Veámoslo en Primera de Juan, capítulo 4. Hay una enseñanza que se llama de los docetas. Y docetismo significa una figura solamente, no algo sólido. Entonces los docetistas enseñan esto, dice,
Veamos 1 Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y esto tiene que ver con la enseñanza. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que enseña otra cosa no. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, y aquí el que está en contra de Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu, o sea, la enseñanza del anticristo está ya en el mundo. El anticristo no ha venido, pero la enseñanza sí, que se opone a Cristo. Por supuesto, también está el lugar de Cristo porque va a ocupar el lugar, quiere ocupar el lugar de Dios, el lugar del Hijo, ¿ya? Pero como Dios, se va a sentar en el trono, etcétera. Pero aquí es la enseñanza que ya está y estaba en Colosenses. Entonces, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Habían oído que venía, pero ahora ya está en el mundo. Entonces el espíritu del anticristo es la oposición, ¿verdad? En ese caso se opone a la enseñanza de Dios y trata de echar por el suelo todo lo que se enseña de Dios. Y hay tanta enseñanza corrupta y falsa que lamentablemente muchos han oído y han creído y han aceptado hasta el día de hoy. Veamos en su cuerpo de carne. El apóstol con esta cita enfrenta también la mentira gnóstica que estaba en Colosenses sobre la maldad de la materia, ya que desde su cuerpo material de carne y por medio de él puede llevar a cabo la reconciliación. Entonces ellos dicen, ¿cómo va a tomar un cuerpo si el cuerpo es malo? ¿Cómo el Hijo de Dios va a tomar un cuerpo? No puede. Tiene que ser una aparición solamente, tiene que ser algo no real. Pero la Biblia enseña que sí, fue en cuerpo de carne, que sí tomó un cuerpo para poder llevar a cabo la obra, si no sería imposible ser nuestro representante, por así decirlo, o tomar nuestro lugar. Es posible porque el Hijo de Dios en su naturaleza humana, la reconciliación, dio su vida voluntariamente en la cruz, solo posible desde su condición de hombre, si no, no podría, ya que desde la naturaleza divina no podría morir, pero sin dejar de tener en cuenta que aunque Dios no muere, el que moría era Dios. O sea, no se puede decir que Dios dejó de estar con el Señor para poder morir en la cruz, no. Él siempre fue Dios. O sea, el que murió en la cruz es el Hijo de Dios. Pero tenía que tener tomar un cuerpo para poder morir de carne y sangre, como hemos visto allá en Hebreos. Todo lo que hizo Dios, perfecto. Todo lo que Dios hizo fue por amor al hombre y fue para reconciliar al hombre y ahora tenía una puerta de salvación. Dice, por medio de la muerte tenía que morir. La paga del pecado es muerte, tenía que morir. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, Dios no solo reconcilia, no solo salva, sino lo hace para Él. Porque Dios quiere tener al hombre cerca de Él. Dios quiere que el hombre lo conozca, no, nunca va a ver a Dios, pero que lo conozca a través de su Hijo y después eternamente al contemplar a su Hijo en la gloria. Eso es lo que Dios ha querido siempre, desde el principio de la creación. Entró el pecado, no entendemos todo al respecto, pero entró el pecado, pero Dios nunca abandonó al hombre, jamás. Desde el principio se presentó delante de Adán y Eva, y Adán y Eva procuraron su propia justificación, pero el Señor los vistió correctamente, los vistió de justicia, sin que hubiese primero un sacrificio. Entonces, por medio de la muerte, tenía que ser hombre, para presentaros, es decir, como propósito o fin, santo y sin mácula e irreprensible delante de Él. Veamos presentar. Expresa la idea de un acto efectuado definitivamente. ¿Ya? La palabra ahí, presentar. Es algo de una sola vez, presentar. Dice,
Ahora ya somos santos posicionalmente en Cristo, ya estamos delante de Él, los creyentes. Pero escatológicamente, es decir, en lo que viene, seremos presentados ante Él en su gloria con gran alegría. Veamos ese texto, me gusta ese texto, ¿eh? En Judas, Judas 24 y 25, al final de la carta cortita de Judas, dice así. Dice, en la doxología es una manifestación de gloria, ya es una expresión de gloria. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Uno de los hermanos del Señor, Judas. Entonces, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Es Dios. A través del Hijo, sí, pero es Dios el Salvador. Entonces, dice, ¿quién nos presentará? A ver, lo leo de nuevo. Dice, para presentaros, ¿ya? Sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquí dice, para presentaros de una vez, ya estamos presentados, pero escatológicamente o a posteriori podemos nosotros contemplar esa gloria, santo y sin mancha, impecables, sin tacha e irreprensible. La palabra irreprensible, sin reproche, irreprochable. Siempre nosotros mismos tenemos mucho que reprochar de nosotros mismos, mucho. Pero por la obra del Señor o de Dios a través de su Hijo, no habrá nada. No, es certeza, nada, que no hay nada que nos reproche, nada, absolutamente. Daremos cuenta delante de Dios como hijo de Dios en el tribunal de Cristo, pero no hay reproche. No hay nada que diga ya tú para abajo de nuevo, nada. Totalmente aceptos, totalmente aceptados. Y el fin, el propósito es santo y sin mancha delante de Él, delante de Dios, delante del Hijo. ¿Ya? Dice, irreprensibles, personas las que no se encuentren cosas dignas de reprensión, que no puede ser llamado a rendir cuenta, ya no, ya. No solo de rendir cuenta a quién, si ya hemos sido perdonados. Por supuesto, hay una situación dentro de la iglesia, etcétera, en el mundo en cuanto al testimonio, pero delante de Dios ya no, ya. Esto es sin acusación alguna. Como resultado de una investigación pública, implica no una mera absolución, sino la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de una persona. No quiere decir que los creyentes seamos absolutamente perfectos ahora, sino que los pecados y conductas contrarias a la voluntad de Dios han sido plenamente cubiertos al reconciliarnos en su cuerpo de carne. Por eso los creyentes confiesan, no piden perdón, lo hemos dicho una y otra vez. Según 1 Juan confiesa, porque ya hemos sido perdonados, no hay nada, no hay reprensión, como dice ahí, sin acusación alguna, como resultado de una investigación pública. Vengan a investigar, no vengan, vengan a hacer su investigación, no encontrarán nada. Sí, somos pecadores, seguimos, etcétera, pero delante de Dios, por causa, como Dios nos ve a través de su Hijo, vengan a investigar nomás. No van a encontrar nada. Y así todo aquel que se acoge a la obra de su Hijo va a estar en la misma condición, porque Dios cuando perdona, perdona de veras y para siempre. Entonces dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto solo vamos a mencionarlo y vamos a dejarlo para después. Entonces, el apóstol Pablo procura aquí una perseverancia que exprese lo genuino de la fe. Porque no puedo asegurar que todos los colosenses o todos los que se reúnen, incluso en este tiempo, en tal o tal asamblea o iglesia, sean todos creyentes. No lo puedo asegurar, no puedo asegurarlo. Pero sí, la perseverancia muestra una realidad. Por eso dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, eso demuestra que son creyentes. Eso es. Entonces dice.
no está diciendo que hay duda, porque previamente ha dado a conocer la tremenda certeza que hay en Él, en el Señor, la reconciliación y la presentación, como dice ahí, sin santo y sin mancha irreprensible delante de Él, eso es seguro. Entonces, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Está hablando en la vida ahora. O sea, perseverar y mantenernos sin movernos en la esperanza que es la esperanza de su venida, del Hijo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, el ser salvo también atrae una responsabilidad aquí en el mundo, no con respecto a Dios, ya está listo ya, pero con respecto al mundo sí, la perseverancia, ¿verdad? Y como dice ahí, sin moverse de la esperanza, vivir en función a la esperanza de que el Señor vendrá y agradarle, entre tanto estamos en este mundo los creyentes. Y para aquellos que aún no conocen al Señor, hay una vida única a la que Dios llama, que primero está establecida en la certeza de la salvación y en la certeza de que Él ha hecho todo bien y completo. El hombre no tiene que hacer nada, solamente recibir con las manos abiertas su gracia, su amor, su salvación. Y luego está la responsabilidad de mantenerse firme, estar constante en la palabra de Dios y sin moverse en la esperanza, es decir, considerando y esperando al Señor día a día, porque Él vendrá a buscar a los que son suyos, no a los que no han creído en Él. Muy bien, vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre, queremos una vez más darte las gracias por tu palabra, por recordar estas cosas, por enseñarnos estas cosas, por el cambio tan grande que Él ha hecho y lo ha hecho de manera definitiva, una reconciliación, esa paz que ya es inquebrantable a través de tu Hijo. Pero nos queda la responsabilidad en este mundo de vivir aparte, de vivir en santidad, de vivir establecidos en la realidad de que el Señor viene pronto. Y esa esperanza está aquí mismo en Colosenses fortalecida por el misterio de que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la cual es realidad de todos tus hijos. Queremos quedar en tus manos, darte la gracia una vez más, y lo hacemos todo en el nombre amado y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, una vez más, muchísimas gracias.